¿Te has sentido alguna vez que estás fuera de control o al contrario, que necesitas controlarlo todo para que resulte de la mejor manera posible? Hoy vamos a hablar del control y vamos a hablar de alguna forma de las distintas aristas que puede tener este tema, que de alguna manera para muchos es sinónimo de seguridad, sinónimo de que no se le escapa nada, y para otros es un sinónimo de sufrimiento, de desesperación y que tiene relación con la ansiedad, incluso podría tener relación con alguna herida de la infancia. El control como tal es algo que desde el punto de vista de la psicología no necesariamente es malo, sino que todo lo contrario, es un mecanismo de defensa que me ayuda a enfrentar distintas situaciones y en la medida de la necesidad que yo tenga del momento me ayuda a organizarme, a establecer prioridades, a ver qué me puede servir, qué no, y hay distintas formas de controlar. O sea, si pongo de ejemplo a padres que necesitan controlar a sus niños por miedo a hacerlo mal o porque los hijos que tienen son unos bandidos y se les escapan y les da vergüenza con otros papás o al revés, quieren en el fondo sentir que lo hacen lo mejor posible, a veces esa necesidad de control, en algunos casos traducido en sobreprotección, puede pasar la cuenta, tanto en la relación con los niños, tanto en la sensación o en el sentimiento de culpa que yo puedo tener como padre. Entonces, de alguna manera, el control es un gran tema de reflexión que me invita a ver cómo lo estoy ocupando, qué es lo que hay detrás. Normalmente detrás del control hay miedo, hay angustia, hay ansiedad. Y como decía antes, puede que haya habido alguna herida en la infancia o en algún momento de nuestras vidas que hace que yo tenga la necesidad de controlarlo todo. De alguna manera, si lo vemos desde el punto de vista lo opuesto, mucho control o ausencia de control me puede llevar, diría que exactamente lo mismo, a la sensación de que todo depende de mí, de que yo puedo, de que la vida se puede anticipar. Sin embargo, hay una psiquiatra súper reconocida, Marian Rojas Estapé, que habla de que aprendamos a soltar el control. Creo que una de las cosas importantes que a mí me ha hecho sentido con respecto al control es la palabra soltar. Y creo que por ahí va la solución con respecto al control, en donde yo aprendo a soltar expectativas, a soltar el control, valga la redundancia, y a pensar en que confiar en lo que ocurre puede ser mucho más llevadero que controlar lo que va a pasar. En algún capítulo anterior del podcast hablamos de que el 94,1% de los miedos que tenemos nunca ocurren. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, muchas de las cosas que yo puedo pensar y puedo creer que puedo controlar no necesariamente ocurren, y otra cosa que creo que también es importante es que escapan de mi voluntad. Dicho de otra manera, todo lo que dependa de mí sería algo que yo pudiera controlar. Todo lo que no depende de mí, o sea, factores externos o control externo también podríamos llamarlo, es algo que de alguna manera yo podría aprender a soltar y a dejar que fluya. Acá voy a meter un punto importante que tiene que ver con la espiritualidad, que es el punto de vista religioso. Hay gente que se resguarda en la fe y desde ahí se entrega a lo que tenga que ser por voluntad de Dios o mirado de alguna otra manera, y que es súper válido. Los psicólogos en general no juzgamos el tema del control, sino que tratamos de reflexionarlo, de entenderlo para que la persona pueda tener una vida más llevadera. Sin embargo, para quienes no son creyentes o para quienes son incluso ateos o necesitan más datos científicos y van por esa línea, el control les da seguridad, el control les da la sensación de que todo se puede prever y hay que tener ojo con eso porque de alguna forma muchas de las cosas que en la vida pasan, muchas son impredecibles. O sea, el cambio climático, me refiero no al cambio climático global, sino que al cambio climático del día a día para la gente que busca controlar cómo se va a vestir, por ejemplo, si es que va a llover, no va a llover, etc. La naturaleza tiene otra forma de funcionar, tiene otros códigos y de alguna forma también nos va mostrando que está lejos de que la podamos controlar. Otras cosas que pueden buscar o tener relación con el control, una pareja controladora, o sea, una pareja celosa que ande controlando cómo se viste, con quién se relaciona, a quién llama, para qué lugares va, puede ser también muy complejo. Entonces,
Este tema del control, si bien he ido tocando distintos puntos, quizá un poco desordenado, pero es la manera en que lo estoy viendo hoy, de alguna manera nos invita a ir pensando en que el control en algunos casos nos puede servir. O sea, si yo soy una persona insegura, el control me permite manejar la situación de buena forma o de la mejor manera posible que yo creo. Pero lo importante acá, y es a donde quería apuntar, es diferenciar la palabra manejo de control. En personas ansiosas, incluso en personas que tengan trastornos ansiosos, o sea, si ya nos vamos a algo más clínico, el clúster B y un trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, o sea, un TOC, nos habla de alguien que realmente tiene esta compulsión, o sea, esta necesidad de actuar frente al control de la situación. Por ejemplo, si yo quiero tener las manos limpias y me las lavo 40 veces en el día, porque esto ya es algo excesivo y que escapa de la voluntad de la persona, como que siente que tiene que hacer algo al respecto, nos puede llevar a vivir situaciones que impiden vivir la vida con libertad, vivir la espontaneidad, disfrutar relaciones con otros, porque estoy más preocupado de controlar la situación, de ver lo que le pasa al otro, de manejar cómo se va a sentir y lo que va a pensar de mí, etcétera. Este tema me pasa que al elegir hablarlo hoy, se me vinieron algunas ideas a la cabeza, iba a fluir. De alguna manera empecé a buscar también información en internet, me llegó también al teléfono, la Ale me quiso mandar algunas pautas. Entonces me empezó a desesperar un poco, porque en mi caso, por ejemplo, el control lo tengo bastante separado. Yo trato de fluir harto con la vida y ¿por qué? No, más que porque sea la respuesta correcta, es porque a mí me acomoda. Entonces la invitación es que cada uno de ustedes encuentre la manera en que más le acomoda, donde el control, vuelvo a insistir, no sea algo malo, no sea algo que tengo que eliminar, sino que tengo que aprender a manejar. Es distinto manejar una situación que controlarla. Lo voy a traducir al español. Si yo controlo una situación o pienso que puedo controlar algo, en mi cabeza está la creencia de que yo puedo con esto, yo soy capaz. Cuando yo ocupo la palabra manejo, lo que estoy sintiendo, pensando, tiene que ver con que lo voy a hacer lo mejor posible. Y ojalá me resulte salir exitoso y o airoso de esta oportunidad, de esta experiencia que voy a vivir. Entonces, de alguna manera, entender que el control viene acompañado de creencias, viene acompañado de miedo, viene acompañado de necesidad de seguridad, y por lo mismo yo tengo que ir ajustándolo, trabajando, etc. A veces también puedo tener compañeros de trabajo, de colegio, vecinos, familiares que sean controladores. Entonces cada uno tiene su propia historia, cada uno está de alguna manera viviendo su vida, lidiando con distintas cosas que le toque vivir, valga la redundancia. Entonces de alguna manera vayan reflexionando y vayan pensando: soy una persona controladora, tiendo a controlar a otras personas. Y acá, si paro un poco y me quedo pensando, se me viene al tiro a la cabeza la gente manipuladora. Y la gente manipuladora lo que busca justamente es controlar a otros. A veces podemos tener algo más clínico y más enfermizo, como una persona narcisista. A veces podemos tener a alguien que tiene mucho miedo y por lo mismo me obliga a hacer cosas, o me dice: oye, yo haría esto de esta manera, y no me da mucho poder de maniobrabilidad para hacer algo diferente. Entonces, entendamos que el control de alguna manera es parte de nuestras vidas, pero que también el aprender a manejarlo nos puede llevar a un mejor pasar, a un disfrute de la espontaneidad de la vida, y que incluso nos va a servir para salir exitosos de algunas situaciones imprevistas. Por ejemplo, un terremoto. Por ejemplo, un tsunami. Por ejemplo, un llamado inesperado de alguien con una noticia que podría parecer negativa, pero que si lo pensamos de alguna manera, entendemos que el control es el que me lleva a verlo de una manera diferente. Entonces, pensando en que hay harta información, tendería a ver lo siguiente. Mira, el control no siempre es malo, pero cuando se convierte en un mecanismo para evitar la ansiedad, puede alejarnos de la vida que queremos vivir. Entonces, entendamos que el control es un mecanismo de defensa, y es un mecanismo de defensa que de alguna manera me permite sentir que voy a poder enfrentar lo que está adelante mío y que yo siento que necesito controlarlo o que necesito manejarlo. Bueno, obviamente podría seguir hablando eternamente del control, de los mecanismos de defensa, de irme por el lado psicológico. También podría irme por el lado de cómo trabajar este tema. Y yo creo que
ahí es donde voy a contarles un poco sobre, por ejemplo, las crisis de pánico o todo lo que tenga que ver con el manejo de la ansiedad y la angustia. De alguna manera, la sensación de que voy a ser incapaz de manejar un momento, una relación de pareja o algo, me puede llevar fácilmente a una crisis de pánico. Y normalmente la solución en una terapia cognitivo-conductual, en una terapia de aceptación y compromiso, con mindfulness, que son las maneras de trabajar este tipo de temas relacionados con el control, invitan a que aprendamos a respirar, a mirar la situación desde afuera y a que podamos entender que de alguna manera hay cosas que podemos manejar y hay otras cosas que no vamos a poder controlar. Entonces, ojalá que hoy día con este podcast, con este programa en particular, puedan reflexionar sobre si son controladores o no, qué tanto espacio le dejan en su vida a soltar y a entregarse. Como decía anteriormente, para la gente más creyente podría ser un poco más fácil porque la fe ayuda muchísimo en eso. Y de alguna manera respetar también que hay personas que son controladoras por miedo, más que porque sean malas, más que porque quieran ser protagonistas de su propia, de la situación y marcar su punto de vista. Puede que haya algo detrás que lo esté haciendo actuar de esa manera. Entonces me gustaría irme con un consejo pensando en libros, en podcast, en películas. Y ayer justamente lo hablaba con un paciente en cuanto a un libro que se llama Tu cabeza te engaña y que tiene que ver con las creencias limitantes y tiene que ver en cómo yo interpreto la realidad. Y como les decía anteriormente, ojalá que mientras más aceptemos que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que se escapan de nuestra voluntad, va a ser mucho más fácil y llevar a nuestra vida con más libertad, con más espontaneidad. Me despido por hoy. Ojalá que este programa, el podcast de los días martes, les sea útil. Recuerden que los días lunes escribo un blog que lo profundizo los días martes, en algunos casos con invitados, que probablemente va a ser el próximo programa. Y yo también en un programa radial acá en Frutillar, en donde con los locutores vamos viendo distintas preguntas que se le ocurran a ellos y a la gente que nos contacta en la radio. Que tengan un buen día. Ojalá que el control sea algo que aprendan a manejar en sus vidas más que eliminarlo. Y les deseo lo mejor, disfrutando la espontaneidad y soltando lo más posible para que tengan una vida llena de sorpresas, llena de sueños y que valga la pena. Que estén bien. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.